Hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar de reunión, en esta mañana, 2 de abril de 2023. Domingo que muchos llaman Domingo de Ramos. Porque Ramos era un señor que vendía viandas en el pueblo. Entonces, por lo general, el primer domingo del mes de abril, no, broma, el domingo de Ramos, ¿por qué le llaman Domingo de Ramos a algunas personas? Históricamente era eso que ustedes dicen. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén, ¿verdad? Montado en un pollino de asno, cumpliendo de esa manera la profecía de que su rey vendría en un pollino, entraría un pollino de asno, pero no un pollito, un pollino, ¿verdad? El asunto es que lo importante no es cómo entró el Señor, si entró, cuándo entró, sino que sí entró, pero cómo era que estaba el corazón de las personas. En ese momento le dieron un recibimiento de rey, de héroe. Sin embargo, pocos días más tarde tendrían ellos la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, literalmente, entre el Señor y Barrabás, y eligieron que le dieran la libertad a Barrabás y que al Señor le crucificaran. Pero eso para nosotros ha sido ganancia, ha sido una gran bendición, una tragedia, algo tan y tan terrible, ¿verdad? Decir nosotros que sea bendición para nosotros, porque si el Señor no hubiese dado su vida por nosotros, nosotros hubiésemos tenido que pagar por nuestro pecado. Pero no es que pudiéramos dar nuestra vida para ser salvos, sino que estaríamos condenados eternamente. Pues esta semana vemos en la carretera que hay muchas personas preparándose para la Semana Mayor, ¿verdad? La semana de mayor hipocresía y de mayor dejadez y enajenamiento, incluyendo, lamentablemente, de parte de aquellos quienes, algunos, ¿verdad?, de parte de muchos que tal vez asisten a iglesias. Hay personas quienes reservan esta semana para vivir compungidos, tristes, buscando en la televisión qué película puede provocar en ellos alguna lágrima al menos, reconociendo que hubo un individuo histórico a quien se le crucificó, pero a quien ellos realmente no han conocido. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Usted tiene la bendición de conocer la palabra. Y para eso es que nos reunimos a esta hora, para estudiar la palabra del Señor, para que nadie nos tenga que contar. Pero más allá de leerla, de poder analizarla, de poder internalizarla para entonces poder vivirla en acción. Dice Santiago, como hemos leído allá en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Por eso es que denunciamos que muchas personas hoy día andan de aquí para allá e identifican esta semana como la Semana Santa. Hay personas quienes dicen la Semana Santa deberían darla libre completa. Yo creo que yo soy un fiel creyente en que la Semana Santa debieran darla libre completa, pero si es que las personas estuvieran dispuestos a internalizar lo que es. De otra manera, realmente deberían no dar ningún día libre. Deberíamos trabajar, porque sigue siendo una semana como cualquier otra para todas las personas. Para nosotros es un día como cualquier otro, porque todos los días son santos. Para el creyente todos los días deben ser igual. Obviamente,
Cualquier momento es un buen pretexto para hablar sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero no tenemos que andar por ahí compungidos y latigándonos, ¿verdad? No se me pongan tristes. Debemos vivir felices. Esto es una semana de alegría para nosotros. Cristo Jesús murió. Gloria a Dios, el Señor murió porque exactamente como dice mi hermano Pablo, no se quedó muerto. Para nosotros, nuestra fe no es una cruz con el Señor todavía allí. Obviamente, nuestra fe es la cruz y Cristo crucificado en ella, pero el Señor bajó de la cruz, fue sepultado y salió del sepulcro y ascendió al Padre. Pues esa es la celebración nuestra de esta semana. Hoy vamos a continuar en los estudios Mi Encuentro con Jesús. Ese es el tema que estamos nosotros considerando y hoy estamos en la cuarta semana, la cuarta sesión de estos estudios. Jesús abrió mis ojos a la verdad. Jesús abrió mis ojos a la verdad. Y vamos a estar hablando sobre la ceguera física con la intención de poder internalizar el concepto, la verdad de la ceguera espiritual. Siempre mirando hacia nosotros, ¿verdad? ¿Habrá alguien aquí hoy que no haya recibido a Cristo Jesús? Y esto no lo estoy diciendo de manera jocosa, pero habrá alguien que internaliza y de momento dice, yo realmente no he recibido a Cristo Jesús. Si de pronto usted se da cuenta que ese es usted, pues hay tiempo. Es bien importante que nosotros evaluemos esto. Ahora, yo parto de la premisa de que sí, todos los que estamos aquí, ahí me consta, yo he estado presente en el bautismo de los más recién convertidos de nuestra congregación y eso ha sido una gran alegría. Por eso digo que es necesario que nosotros miremos, hagamos una introspección, porque muchas veces consideramos la palabra del Señor y pudiéramos nosotros cometer el error de cuando se habla sobre aquellos quienes tienen algún tipo de ceguera, física o espiritual, miramos hacia afuera. El hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo Jesús no quiere decir que seamos infalibles. Hay cegueras que a veces son intermitentes, ¿verdad? Yo a medida que pasa el tiempo, pues me voy dando cuenta que pues hay sistemas en mi cuerpo como que necesitan un reboot. Mis ojitos son unos de ellos. Y últimamente como que estoy sufriendo más como de ojo seco. Entonces yo me acuesto y si se me olvida echarme una gotita, que casi nunca me las echo, compré. O sea que casi siempre se me olvida. De pronto a eso como de las 3:30 de la mañana, hay otras partes, ¿verdad? A veces uno dormía corridito, pero ya no tanto. De momento a eso de las 3:30 de la mañana, 4, a veces que tengo la dicha de poder dormir corrido, pero a veces 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, uno se encamina a la oficina que está al lado del cuarto, o sea, en el cuarto, y se me hace difícil abrir los ojos. Y no es que estoy tan dormido, es que de momento tengo los ojos tan y tan secos que se me hace difícil. Son males del alma, dirían algunas personas, ¿verdad? Males del alma, del almanaque. Pues es un mal del alma, del almanaque. Y a pesar de que mi mal no es continuo, ¿verdad? Usted ve que de pronto yo limpio mis espejuelos. Hay personas quienes a veces andan con sus gafas, ¿verdad? Entonces se las quitan y se las ponen dependiendo de la ocasión. Pues yo sin los espejuelos pues no puedo ver bien. Sin embargo, usted no ve que yo me quito el espejuelo y me quedo con los ojos pegados así. Yo espero que eso nunca suceda, ¿verdad? Pues por lo general veo bien, ¿verdad? Obviamente con la corrección. Pero de momento hay instancias en las cuales no veo tan bien, como que se me empaña la vista. Eso pudiera pasar de manera espiritual también. El que nosotros seamos hijos de Dios no nos hace espiritualmente infalibles, espiritualmente perfectos, ¿verdad? Completos. El Señor está todo el tiempo trabajando con nosotros, procurando que nosotros seamos una mejor versión
de nosotros mismos, hasta el momento que podamos nosotros llegar a alcanzar la altura de Cristo, que en esta vida nunca será, pero debemos siempre ir en esa dirección. Todos los días cuando evaluemos nuestra vida debemos nosotros mirar, hacer una introspección y decir, ¿qué en mi vida ha mejorado gracias a Dios hoy? Y todos los días hacer esa introspección, hacer esos Preventive Maintenance Checks and Services, las PMCS, como diríamos en castellano, estas evaluaciones preventivas y de corrección. Esto es necesario. Eso se llama meditar en el Señor, ¿verdad? Y en la oración, eso es una de las cosas que debemos estar haciendo. Sí, pedimos perdón al Señor, damos gracias al Señor, hacemos peticiones por aquellos quienes están en necesidad, pero también pedir que el Señor nos alumbre, ¿por qué no? Señor, muéstrame qué en mí necesita ser mejorado, qué en mí aún no te agrada, para yo poder ser más como tú. Esa debe ser parte de nuestra oración todos los días. Pues hoy vamos a ver esta historia que todos conocemos. Qué excelente, ¿verdad? Hemos ido viendo historias y estos 3 estudios pasados los consideramos, y para mí siempre es una gran bendición considerar la palabra, pero como les decía, vamos al Evangelio y todas estas historias las hemos visto en innumerables ocasiones, ¿verdad? Comenzando con la necesidad más grande allá en el capítulo número 4. Estábamos nosotros viendo allá en los versículos 7 al 16 del capítulo número 4, la mujer samaritana. Y esa historia la conocemos muy bien. Vemos que los judíos y los samaritanos eran enemigos acérrimos. Jesús restauró mi vida en el capítulo número 5, el paralítico de Betesda. Conocemos muy bien esa historia, y la semana pasada Jesús me dio gracia y perdón, la mujer adúltera. Yo quisiera que ustedes fueran conmigo brevemente, ya que estamos considerando un breve repaso de esto, al capítulo número 8, y yo quisiera que alguien me leyera el versículo número 12 y otra persona que me leyera el versículo número 32 del capítulo número 8, hermana Rosana. Versículo número 12 del capítulo 8. 8:12. Ok, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ya que usted fue voluntaria para leerlo, Sí. yo estoy seguro que puede ser voluntaria para hacer algún comentario respecto a ese Sí. versículo. ¿Qué entiendes de ese versículo? Pues yo lo leí esta mañana y me gustó mucho leerlo, porque el Señor, si lo seguimos, pues vamos a saber por dónde caminar. O sea, no nos vamos a perder porque Él nos va a alumbrar. Amén. Amén. En mi lugar de trabajo, yo conozco, hay un profesor a quien conozco hace 20 y tantos años. Yo no sé si él está antes que yo en el recinto. Si lleva tanto como yo en el recinto, entonces lo conozco hace 27 años. Pero al menos 20 años lo conozco, 20 y pico de años. Hemos estado trabajando juntos. Y este profesor, hace 2 años, al menos, no me he atrevido a preguntarle por qué, pero es legalmente ciego, al punto de que tiene que ir al centro de trabajo con una lazarilla, no sé, y con un bastón, ¿verdad? Entonces, le pasa por el lado a uno y pues bien, él no ve, entiendo que ve cero, no es legalmente ciego, pero aún continúa trabajando en ese lugar. Y en muchas instancias me he preguntado cuán grande sería esa prueba. Uno poder ver y luego no poder ver más. Sin embargo, hay personas quienes nacen ciegos. Hubo una ocasión que yo escuché un testimonio de una señora que había nacido ciega. Y le entrevistaron y le dijeron, sí,
si Dios te permitiera ver ahora, o alguna otra bendición que tú pidieras, ¿cuál sería la bendición? Entonces ella pidió por muchas otras personas y le dijeron, pero ¿y si el Señor te permitiera ver? Y le dice, pero es que todo lo demás es más importante. Yo he vivido toda mi vida y no sé lo que es ver. Pero si ver es poder palpar completamente y observar completamente lo que es físico, me gustaría que el primer rostro que yo pudiera ver fuera el de mi Señor Jesucristo. Pues a veces para nosotros este asunto de internalizar lo que debe ser nacer y no poder ver, pues para nosotros quienes tenemos la vista, la percepción es distinta. Obviamente yo me imagino, ¿verdad?, que la vida para una persona que puede ver cambiaría. Sin embargo, hay personas a quienes les han operado y le han podido dar vista, pero no es lo mismo que para nosotros. Es como, aún ellos necesitan un bastón, porque entonces el cerebro tiene que ajustarse a identificar profundidad, etc. Pues a lo que voy con esto es que nosotros pensamos que podemos ver las cosas, sin embargo, no siempre las cosas las percibimos como debiéramos nosotros estarlas percibiendo, desde la perspectiva de Dios. El pasaje bíblico que lee mi hermana Rosana sobre Jesús, la luz, nos habla sobre cómo es que Él aclara la realidad. Aun cuando pudiéramos nosotros tener visión física, no andamos en la luz hasta que la luz real nos alumbra. Y Él está diciendo precisamente esa gran verdad. El versículo número 32, hermana Rosana, ya que tienes el micrófono por ahí, ¿podrías leerlo? 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Qué paralelo existe entre estos dos versículos? Jesús como la luz del mundo o la luz de vida, y Jesús como la verdad. ¿Qué paralelos existen entre esos dos versículos? Lorimar, tú estás ahí sonriendo y no sé si es que estás internalizando, estás pensando en una travesura que... Es que no lo he procesado completamente. No he organizado mis... La luz y la verdad, esas dos palabras tienen algún tipo de similitud dentro del contexto bíblico que estamos viendo nosotros aquí. Por ejemplo, en lo que Lorimar termina de procesar, perdona que me adelante. Usted puede ver algo, hay algo, ¿cómo se dice twilight en español? El crepúsculo, ¿verdad? Por la mañana, ese momento, y por la tarde, ese momento en el cual el sol está asomándose, y por la tarde cuando el sol se está poniendo, ese tiempo, usted debería encender las luces de su vehículo para que las demás personas puedan identificarle, aunque la luz de su vehículo no le va a ayudar mucho a identificar lo que está en derredor. Sin embargo, es importante, ¿verdad? Usted, por eso yo, no importa qué hora es, y a mis hijos y todo el mundo en casa, yo digo, hay que encender. Esto fue algo que yo aprendí en el ejército, ¿verdad? Usted se monta en su vehículo, yo prendo las luces, no importa la hora que sea, están prendidas. Para que cuando llegue el crepúsculo, y por otras razones, ¿verdad?, me puedan identificar. Ahora, ¿cómo yo percibo las formas, los objetos alrededor durante ese tiempo? Es cuestionable, ¿verdad? No estamos realmente claros respecto a lo que está allí en algunas ocasiones. A veces no tenemos sentido de distancia por la falta de luz, aunque hay luz. Cuando está oscuro, completamente oscuro, usted enciende la luz y usted puede percibir las cosas. Cuando ya hay luz completa, pues la iluminación le ayuda a percibir dónde están los objetos. Y en ese sentido, Lorimar, ¿tú querías completar lo que iba a decir? Ya lo procesó. Ya lo procesé. Pero va a la ¿verdad? Va junto a lo que estabas mencionando de la luz y la verdad. ¿En qué se compara? Pues para uno, cuando se va la luz en la casa,
¿verdad? Cuando estaba María, que no se veía nada a menos que tuvieras un flashlight o una vela prendida, las cosas se ven diferentes en la oscuridad. No se ven, si uno prende una vela, uno puede ver, mira, ahí está el sofá, está la silla, pero no lo puedes ver con la plenitud de cuando está de día completamente, las cosas ahí todas claras. Pues es similar a lo que estábamos diciendo de la verdad y la luz. Para poder ver la verdad, ¿verdad? Lo que es realmente cierto, no como ahora quieren hacer pensar de que la verdad es relativa según lo que tú creas y qué sé yo. Pero la verdadera verdad, hay que ponerle ese de esto, la verdadera verdad que es Cristo, Él mismo es la luz que aclarece todas las dudas, todas las tinieblas, todo lo demás para de verdad mostrar lo que es la verdad. No es, ¿verdad? Aquí vamos a estar viendo de un señor que recobró la vista. Estabas muy bien explicando que las personas que le hacen la cirugía no es que, ay, ya lo vi perfecto, aún, ¿verdad? Contándolo del punto de vista que de mami se hizo la corrección de la vista y ella me contó que no es que ya, chachín, me arreglaron la vista, que es que toma tiempo, unos meses en lo que el cuerpo y la mente se reajusta. Pero cuando la verdad de Cristo viene a nuestras vidas es instantánea y nosotros vemos lo que es la verdadera verdad y lo que es la verdad Mickey Mouse, como dice Muy papi. bien. La verdad crepuscular. Hermana Rosana. Pues que cuando no hay luz, uno no se puede mover libremente, porque te chocas con lo que hay en el medio, no lo ves. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en el hospital con mi abuelita, antes de morir, entonces se fue la luz en el hospital. Y es la vez que más oscuridad yo he visto. Estaba todo negro, yo sentada en esa silla, estaba oscuro, pero yo dije, me acordé del pasaje que dice que a los que no creen en el Señor les esperan las más oscuras tinieblas, las más densas tinieblas. Eso fue lo que me vino a la mente. Dije, wow, si aquí a mí me da miedo sentada, imagínate lo que será eso. Pero cuando hay luz, uno se mueve en libertad, en la verdad. Amén. Bien, pues me parece que con eso podemos nosotros sentar la base, ¿verdad? Para considerar qué es lo que vamos a nosotros estar viendo. Vamos a considerar la historia que muy bien conocemos de este hombre a quien Dios le devolvió la vista o le dio visión porque él había nacido ciego. Sin embargo, no podemos perder de perspectiva que el mensaje más importante, la enseñanza espiritual más importante, no tiene que ver con la capacidad que tiene Dios o el poder que tiene Dios para poder sanar aquellas cosas que están defectuosas en lo físico, sino en lo más importante, que es el aspecto espiritual de nuestras vidas. Y quien pueda hacer eso solamente es Jesús. Me gustan mucho las interpretaciones artísticas que muchas veces se hallan de las distintas historias, ¿verdad? La percepción que algunas personas tienen respecto a cómo debió verse Jesús. Y en contraste con los demás, pues esta es una gran realidad, que de la misma manera que aquel varón de quien vamos a estar nosotros hablando en el capítulo 9 de San Juan, del Evangelio de San Juan, estamos nosotros considerando nuestras vidas desde la perspectiva espiritual en paralelo. Vamos a los primeros 7 versículos de ese capítulo al cual nos estamos refiriendo, ¿verdad? El Señor, en aquel momento cuando estábamos hablando en el capítulo número 8, se encontraba allí en el templo, estaba enseñando y vinieron estos fariseos para tentarle, dice la palabra. Dijimos tentarle era para ver si podían provocarlo a cometer un error, para poder ponerlo en mala situación desde la perspectiva de los demás. Y se encontraba él en aquella área. En este capítulo pues se narran diversas situaciones. Leímos 2 versículos bien importantes del capítulo número 8, nuestra hermana Rosana los leyó. Y allí él confronta
directamente a los fariseos. Les dice en aquel capítulo 8 que el padre de ellos es el diablo. Y eso está bien fuerte, ¿verdad? Porque y lo que señala es esta necesidad de identificarnos con algo. Pero la necesidad de identificarnos con algo no se limita o no está basado exclusivamente en lo que nosotros expresamos. Porque ellos decían que su padre era Abraham, ¿verdad? Refiriéndose a que Abraham, su padre espiritual, que por lo tanto quería decir que ellos eran de Jehová. Pero les decía, no, los hechos de ustedes me buscan para matarme. Y ustedes ven cuáles son mis obras, ¿verdad? Y todas ellas señalan a que yo vengo de Dios. Por lo tanto, ustedes como quiera no me reconocen, me buscan para matarme. Y lo que subraya esto, que el padre suyo es el diablo. Al punto él tuvo que salir de ahí, ¿verdad? Y en esta porción del capítulo número 9, pues aún hay algunos buscándole, él anda con los discípulos y él aprovechando cada ocasión para poder enseñar de manera espiritual. Pero los versículos 1 al 7 del capítulo 9, Ámbar, Karina, ¿podrías leerlo? Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Hay un tren pasando, permítame un segundo. Sonaba Ok, como ahora. una locomotora de momento, creo que está. Dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entonces, tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los dedos y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Ya sabemos alguien más que necesita otros espejuelos. Pero son relativamente nuevos. Muy bien, pues ustedes conocen este pasaje bíblico y mucho se ha hablado sobre lo que decían los judíos, ¿verdad? Lo que creían respecto a la condición física de las personas. La condición física precaria, ¿verdad? Una condición que pudiera tener una persona física, lo subrayaban que esto era a consecuencia del pecado que había en ellos, que era algún tipo de castigo que Dios traía sobre sus vidas. Y algunas personas muchas veces cuestionaban, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona sea ciega de nacimiento por su pecado? ¿Verdad? Entonces algunos comentaristas dicen, sí, aunque eso suene extraño, algunos de ellos presentaban como Dios es omnisciente, pues el castigo se lo había presentado de antemano, sabiendo cuál sería el pecado que habría en sus vidas posteriormente. Y la realidad es que las cosas sí se corrompen debido al pecado. Estamos nosotros conscientes, porque hemos creído la palabra, de que Dios creó todas las cosas perfectas. Todas las cosas eran buenas. Y nosotros no conocemos cómo eran las cosas originalmente, pero extremadamente buenas.
el cuerpo humano, el Señor lo creó para que no hubiera dolamas, para que no se dañara, para que no hubiera muerte. Pero debido al pecado, a la desobediencia del ser humano, pues las cosas se dañan. Y hay personas quienes teorizan respecto a este asunto, y no vamos a entrar en esos detalles porque no se trata de eso del estudio. Sin embargo, los judíos creían en este detalle, que el mal que había en la vida de las personas era consecuencia del pecado del individuo o de sus padres. Y eso le preguntaron los discípulos. Y fíjense cómo el Señor les contesta la pregunta, pero aparte de eso, pues le da una mayor bendición. Subraya que dentro de las cosas que están mal, pues el Señor se glorifica. Yo estoy parafraseando muy generalmente, ¿verdad? Cuando Él dice, me es necesario hacer las obras que me envió, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? La porción anterior dice, las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. O sea, está esa condición para que Dios se manifieste, para que Jesús mismo pueda ser glorificado. Y así sucede en nuestras vidas, hermanos. Cuando hay alguna situación adversa que nos aqueja, es una oportunidad para que el Señor se glorifique en mi vida, ¿verdad? Y yo permitir gloria para el Señor en mí. Hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros no necesariamente identificar la obra de Dios en nuestra vida, porque la manifestación de la gloria de Dios no necesariamente se está produciendo de la manera que yo deseaba, anhelaba o había articulado. Me explico. Me es necesario un trabajo y no recibo el trabajo, pero el no tener el trabajo en ese tiempo, en ese periodo, tal vez es lo que yo estoy observando. Y quizás estoy desenfocando el hecho de que a pesar de no tener el trabajo, el Señor está supliendo para todas mis necesidades de manera alterna. Y en ese interín, yo estoy creciendo en fe, o debería estar creciendo en fe. ¿Y quién se lleva la gloria? Pues el Señor se lleva la gloria. Siempre. Pero yo tengo también que glorificar al Señor. Y hay instancias en las cuales nosotros estamos desenfocados completamente. Y aquí el Señor dice, pues, están enfocados de manera indirecta, ¿verdad? Quizás esa no era su intención, pero yo interpreto que parte de lo que deberían ellos estar internalizando es que estamos enfocados en la pregunta incorrecta. ¿Cuál debe ser la pregunta correcta? ¿Para qué? No es por qué es la condición, sino para qué es la condición. Ellos le preguntaron el por qué y el Señor le dice, ¿para qué? Y el para qué, para que el Señor se lleve la gloria. Y ahí vuelve al punto que leyera mi hermana Rosana en el capítulo número 8. Mientras estoy aquí, yo le voy a servir de lumbrera. Yo les voy a aclarar aquellas cosas que ustedes no pueden ver claramente. Y hay muchas instancias en nuestras vidas en las que nosotros pensamos que estamos viendo, pero tenemos algún tipo de ceguera. Aunque no sea espiritual, puede que sea de nuestro raciocinio, ¿verdad? De nuestra mente, de nuestro entendimiento. Hay instancias en las cuales estamos mirando las cosas y estamos haciendo las preguntas incorrectas. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer las preguntas correctas. Lo otro es, el Señor escupió en la tierra y le aplicó esto a los ojos. ¿Por qué el Señor escupió y se lo... Esto es una pregunta capciosa. Yo siempre digo, cuando una pregunta capciosa, ¿por qué el Señor escupió y le pegó el lodo, ¿verdad? Con su saliva en los ojos a ese varón? Para que él recibiera la vista. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso hacerlo así. Josué. Ajá. Muy bien. Todo lo que ustedes dijeron es correcto. La contestación que más me gustó fue la de Josué. Josué es un varón de pocas palabras, directo al grano.
Él dijo, no tenía que hacer eso. ¿Verdad? Eso fue suficiente. ¿Qué podía haber él hecho? Pues cualquier cosa, lo que tú muy bien dijiste, lo que ustedes muy bien acaban de decir, ¿verdad? Él pudo haberse ido, haberle pasado por el lado y haberle devuelto la vista sin que nadie se enterara. Ajá. Pero Jesús tenía un cuerpo humano, ¿verdad? Sin intención de ser morboso. Toda el Señor de sus ojos supuraba, ¿verdad? Lagaña, como decimos nosotros, es una palabra bien bonita. La palabra lagaña es fea. El Señor sudaba, se cansaba, y cuando sudaba, me imagino que cuando le pasaban por él decía, Dios, estamos pasando por Wendy's. Me imagino que usted está en el desierto, por ahí caminando. Y dice, ay, por favor, hermano, no diga que al Señor le apestaban los sobacos. Pues seguro que al Señor le apestaban los sobacos y los pies, lo más seguro también. Él era humano, todas las condiciones, perdonen que, ¿verdad? Dice, ay, no se puede hablar así de Jesús, por favor, hermano. El Señor, precisamente para eso fue que Él vino al mundo, para que nos diéramos cuenta. ¿Quién hace que la peste sea algo malo? Pues nosotros. Porque en nuestras estructuras mentales extremas, ¿verdad? Queremos ser demasiado finos y nosotros definimos incluso lo que es eso. Pero el Señor, si estuviera en Puerto Rico, es bien probable que arrastraría las R. Él quizás no diría, vosotros estáis. No, Él hablaría, pues, como nosotros, con la gran diferencia de que todo lo que diría sería correcto, sería apropiado, sería comedido, sería prudente, ¿verdad? Sería cierto. Por lo tanto, vemos nosotros que lo que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? Escupió, y sí, el Señor podía escupir, ¿verdad? Tenía saliva en su boca y decidió que fuera de esa manera. Vayan a Segunda de Reyes 5. Hay una historia ahí, la del general Naamán. Era leproso, pero había sido bendecido por Jehová. Narra aquella porción allí que una sirvienta, una sierva, le dijo, vaya ya al rey de los judíos, hay un varón de Dios que puede sanarle de la lepra. Entonces, él reúne unos bienes y unas túnicas y va al rey de allá de Israel. Y está para ese tiempo Eliseo. Dicen que el rey de Israel se rasgó los vestidos. Pues dice, eso lo que está haciendo es para probarme, para entonces buscar un pretexto. Exacto. Entonces Eliseo, dile, no, ¿por qué se rasga los vestidos? Dígale que venga para que sepa que hay profeta en Israel. Y cuando viene, allá con su séquito, se estacionan sus limusinas, allá con todos los biombos encendidos, ¿verdad? Que habían venido por la número 2 y estaban bloqueando todas las intersecciones. Se estaciona frente a la casa de Eliseo. Y Eliseo no salió. Mandó a su sirviente y le dijo, dile que vaya al río. ¿A cuál río? Al Jordán, no el de Añasco, pero podía muy bien haber sido el de Añasco, porque el de Añasco usted sabe cuando hay baja, o el Culebrina pudo haber sido, porque esos ríos, cuando de momento hay mucha lluvia, lo que baja por ahí es como leche con quick. Que vaya allá y se lave 7 veces en el Jordán, y se molestó él grandemente. Y que ustedes conocen el resto de la historia, ¿verdad? Finalmente, Dios le bendijo y quedó su piel como la de un bebé, ¿verdad? Porque hizo caso. Pues, ¿cuál es el aprendizaje? Pues que cuando Dios quiere hacer la obra, no importa cómo se realiza la obra, lo importante es reconocer que es la mano de Dios que está obrando y que Él se glorifica en ello. Pues eso fue lo que sucedió allí. Pues, y le dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé. Y lo hizo y pudo ver.
Hay muchas cosas que pudiéramos decir en el sentido espiritual respecto a esto, pero yo quiero que usted considere estos dos puntos que quiero que ustedes evalúen aquí. Primeramente, ¿cuáles son las similitudes? ¿Qué relación hay entre la ceguera física y la ceguera espiritual? ¿En qué se parecen esos dos tipos de ceguera? ¿Alguien que me pueda decir al menos una cosa en qué se parecen, hermano? ¿Perdón? Que no vemos la realidad, ¿verdad? La ceguera física y la ceguera espiritual, no vemos la realidad. ¿Alguna otra similitud? ¿Alguna otra semejanza? Son limitaciones. Tropezamos. Muy bien. Sigan, que vamos bien. Ambas tienen consecuencias. Con la física se puede ver empañado y con la espiritual. La ceguera espiritual. La ceguera. En ambos casos se ve empañado. Se ve empañado. Ajá. ¿Sabe que usted pudiera ver, ¿verdad? Hay personas quienes pueden ver, pero son declarados legalmente ciegos. Hay personas que pueden ver, pero no les permiten tener una licencia para conducir. Eso es ceguera. A veces pensamos en ceguera como ausencia completa de la capacidad de poder ver. Exacto, excelente contestación. Ay, digamos a acostumbrarnos. Y algo positivo que pudiera haber, no como resultado de ellas, ¿verdad? Pero hay tratamiento para ambas, ¿no? O sea, se puede corregir. En el caso de la ceguera física, sabe que incluso ha habido personas quienes nacen ciegos y algunos, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero la ciencia se ha avanzado al punto de que hay algunos que les han operado y pueden devolver, le pueden dar, viste, yo digo devolverlo, pero nunca tuvieron, pero les pueden dar vista, le pueden ver. Como decíamos, pues, hay documentales sobre esto. No ven de la manera que nosotros vemos, pero sí hay una percepción que ellos adquieren. Pues vemos estos puntos que ustedes muy bien han señalado y me parece que todos han sido muy acertados. Pues considerando esto, vamos a ver esta pregunta. ¿De qué manera es peor la ceguera espiritual? Pues, seguro, usted puede ser ciego físicamente y no necesariamente quiere decir que usted eso le va a condenar eternamente, pero dice la hermana Lorian que la ceguera espiritual le lleva al infierno. Nilda. Eso mismo dice la hermana Nilda. Exacto. Pues seguro. ¿Alguien más? Hermana Marsha. Correcto. Correcto, ¿verdad? Amén. Abundando sobre lo que dice la hermana Marsha, estoy completamente de acuerdo, ¿verdad? En lo físico, pues hay unos sentidos complementarios. Dicen que las personas quienes son ciegas, pues se les agudiza la audición, el sentido del olfato, el tacto. Había este viernes yo estaba en San Juan en un congreso donde estaban hablando sobre la educación superior y cómo se ha ido transformando hacia el futuro. Entonces uno de los temas bien que estaban subrayando mucho era la diversidad y la inclusión. La diversidad y la inclusión, pues muchas veces pensamos en ciertas cosas, pero estamos hablando sobre las diferencias que pudiera haber en diversidad funcional, ¿verdad? Y ya la palabra incapacidad no se puede utilizar, pues la diversidad funcional, los estudiantes quienes son ciegos, quienes son sordos, y cómo
adaptamos los espacios para ello. Pero también se habló sobre otros temas que tenían que ver con este asunto de los pronombres y no sé cuántas cosas más. Y se dieron unas conversaciones bien interesantes. Pero también se presentaron unos testimonios, por ejemplo, en un lugar donde se traía a un individuo que era escultor, pero era ciego. Entonces creaba esta escultura tremenda, con mucho detalle, con micro detalles, y uno las palpaba, las veía y decía, ¿cómo es posible? Porque él no veía, o sea, pero sí observaba. A veces nosotros quienes tenemos la bendición de ver, pensamos que observar es, pero nosotros observamos la realidad con todos nuestros sentidos. Pues hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros subestimar la capacidad de poder observar la realidad de aquellos quienes carecen de algún sentido. Pues hay sentidos complementarios en lo físico, como dice mi hermana Marsha, pero en lo espiritual no existe otro sentido. Es el sentido espiritual, ¿verdad? No es sentido, ¿verdad? Es la vida espiritual. Y si usted es ciego espiritualmente, pues no hay un sentido espiritual complementario como sí lo hay en lo físico. Pues esto es bien importante. ¿Algún otro comentario? ¿No? Vamos al segundo punto. Versículos 32 y 33 de Juan 9. Hermano Pablo, ¿usted podría leer esa porción? Versículos 32 y 39 de Juan 9. Hay un micrófono ahí para usted. Leemos la palabra del Señor con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9, versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viera, de Dios nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros, y le expulsaron. Amén. Y oyó que Jesús le había que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Y él le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor. Y le adoró, y le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Dios bendiga esta palabra. Amén. Amén, hermano Pablo se inspiró y siguió leyendo por ahí. Sí. Pero está muy bien. Vamos a ver los primeros dos versículos de entre los que leyó mi hermano Pablo. Y ya él leyó los últimos versículos también. Eso está muy bien. Los versículos que están en medio, desde la porción que leyera Karina Andrea hasta la porción que leyó mi hermano Pablo, relatan la reacción de los fariseos. Ellos, en vez de alegrarse de que este varón hubiese recibido la visión, pues estaban ellos enfocados en denunciar cuándo se realizó la obra y si realmente se realizó la obra. Ellos no creían que este varón hubiese sido ciego. Llamaron a los papás del hombre y le dijeron, ven acá, no puede ser. Ellos querían corroborar y de hecho corroboraron que este varón era hijo de ellos. Y les continuó hablando sobre el muchacho y le dice, sobre el hombre, y le dice, no, pero es que él tiene edad, es un hombre ya hecho y derecho. Pregúntenle a él. El asunto es que continuaron indagando sobre esta situación, pero en ningún momento creían ellos que realmente esto era posible, ¿verdad? Versículo 30, la porción previa a la que leyera mi hermano Pablo, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, lo cual nos lleva a esta porción. Él está subrayando desde un punto de vista lógico lo que acaba de suceder. Dice,
esto nunca se había relatado. Y está hablando sobre el Antiguo Testamento, lo que ellos conocen como la Biblia. Está diciendo, esto es la primera vez que se da. No se había relatado sobre esto. ¿Y cómo es posible que ustedes digan que no es de Dios si acaba de realizar una obra tan y tan grande? En Juan se dice que hay por lo menos 8 milagros que se relatan, que subrayan, ¿verdad?, como evidencia de la deidad de Cristo. Obviamente, el milagro más grande no fue cambiar el agua en vino, no fue devolverle la visión a este ciego, no fue darle capacidad de andar al paralítico, no fue convencer a las personas de su ceguera espiritual, fue regresar de la muerte. Eso jamás había sucedido, ni sucedería hasta que estuviera nuestro Señor, ¿verdad? Él podía devolver a las personas de la muerte. Hermana Rosana. Este milagro nadie más lo hizo nunca, ¿verdad? Según la narración de este varón, exacto. Porque los discípulos sí levantaron a otro de la muerte, ¿verdad? Pedro se acostó encima de alguien y le volvió a la vida y diferentes cosas así, pero de la vista a nadie que yo recuerde. Exacto. Antiguo Testamento no se narra de nadie que se le hubiese devuelto la vida. Dorca, la hija de Dorca. Exacto. Pues esta es la evidencia. Y en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se subraya cómo es que no es posible que los milagros grandes se han hecho, siquiera el don de la palabra, de convencimiento de las personas, si es que la palabra no viene de parte de Dios. Pues él les relata esta realidad desde el punto de vista lógico. Eso es lo más básico. Lo que ustedes conocen de la palabra queda evidenciado con este hecho que ustedes acaban de ver delante de ustedes mismos. Más allá de eso, yo no se los puedo explicar. O sea, aquí está la evidencia y lo que está diciendo, ustedes están subrayando, ustedes insisten en decir que este varón no es de Dios. ¿Cómo no va a ser de Dios cuando ha realizado esta obra tan y tan grande que jamás se había visto? Para continuar analizando, miren esta pregunta que yo les formulo aquí. ¿Qué circunstancias, aparte del pecado, impiden que las personas reconozcan a Jesús como el Salvador de la humanidad? Si descartamos el pecado, ¿verdad? Porque ya esa es la contestación obvia. Nosotros que estamos aquí sabemos que el pecado hace o impide que las personas reconozcan a Jesús como el Salvador de la humanidad. La inseguridad. La incredulidad. Muy bien, la incredulidad. Yo pienso fue. Te digo ya mismo. Lo que la hermanita Rosana pues le regresan. La prepotencia, ¿verdad? Creerse que ellos son los que más saben. Sí, pero exacto. Hay personas quienes simplemente no reconocen que se les hace difícil creer en aquellas cosas que deberían creer. La hermana, eso es lo que está diciendo la hermana Nilda, ¿verdad? Pues tratando, ampliando sobre el concepto de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Pues la incapacidad de creer. Pero hay veces que la incredulidad viene porque hay prepotencia, como dice Lorimar, la prepotencia es creerse uno que está por encima de las circunstancias. Sí, los prejuicios y las falsas enseñanzas también, que confunden a las personas. Explíquenos eso, por favor. Pues si han creído algo que no es sobre Jesús, lo que le pasa a muchas personas, y lo ven como Él no es, no saben la verdad. Exacto. Y las falsas enseñanzas pues contribuyen a eso en todas partes. Muy bien. La primera palabra que utilizó mi hermana Rosana fue prejuicios.
Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que todos somos prejuiciados. Y esto hay instancias en las cuales nos afecta de manera adversa también, aunque nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, pero siempre tenemos que mantenernos humildes, sujetos a lo que realmente comprendemos, a lo que realmente nosotros sabemos que es escritural. Hay personas quienes extrapolan a la enésima potencia y muchas veces llegan al momento de que ellos mismos se confunden, porque quieren hacerlo más complejo de lo que realmente es. La palabra del Señor es sencilla, es simple. Si creemos en Cristo Jesús, tenemos la salvación. Si no creemos en Cristo Jesús, no tenemos la salvación. Lo demás el Señor lo complementa, el Señor lo añade, ¿verdad?, con su palabra. Pero eso es lo básico, esa es la base. Si queremos estar bien con Dios, tenemos que creer en su Hijo. Estos varones no creían porque ellos creían primero no en Jehová. Si hubiesen creído primero en Jehová y amaran a Jehová de la manera que Jehová establece en su palabra, entonces habrían creído también en el Hijo. Pero quienes creían primero, lo que dice Lorimar, eran ellos. San yo. ¿Verdad? Tienen que rendirme pleitesía porque yo soy el doctor fulano de tal. Y me digo, ¿verdad? Doctor ellos, porque los doctores en la ley eran los que más sabían respecto de, según sus ideas, ¿verdad?, su entendimiento respecto a la palabra. Queriendo hacerse sabios, se hicieron necios. Pues eso es un problema grande. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta, Lorimar? Que en la parte que no se leyó, ¿verdad? Lo que está, el jamón del sándwich, Sí. es un poquito, ¿verdad? Uno que ahora está en la luz, en la verdad, a uno lo que le dan ganas de meterle 2 o 3 pescozones a los fariseos, porque no le bastó maravillarse en que había ocurrido un milagro. Ellos empezaron a buscarle las 7 patas al gato. El hombre estaba viendo, se estaba mirando, y toda la vida lo habían conocido, que sabía, vamos a ponerlo, ¿verdad?, en perspectiva. Sabían que toda la vida había estado ciego. ¿Por qué? Porque fueron hasta donde los padres para confirmar, espérate, pero es verdad que tu hijo había nacido. Y yo digo, pero no les basta ver que había ocurrido algo bueno. Y hay veces, ¿verdad?, lo que podemos aprender, aparte de quererle meterle 2 o 3 gasnatas para que caigan en tiempo, que a veces nosotros, aún viendo la verdad, nosotros a veces podemos hacer como los fariseos, en el sentido de vemos que ocurrió algo y empezamos a cuestionarlo, pero ¿qué tú hiciste? Pero ¿y qué pasó? Pero en vez de alegrarnos por algo bueno, porque no estamos diciendo, no, mira, hizo esto, lo hizo mal, pero vamos a alabarlo. No. Cuando ha ocurrido algo bueno, cuando alguien se convierte, a veces, y lo digo en toda sinceridad, alguien pasa al frente, ahora me ha pasado por la mente, vamos a ver si es verdad. Y similarmente era con los fariseos, que sí le tiramos a los fariseos de meterle la garnata porque uno sabe la verdad, pero nosotros no estamos exentos de asumir ciertas actitudes como ellos, aún sabiendo la verdad. Muy correcto, muy correcto. Y ahí debemos nosotros, primero que nada, pedirle perdón al Señor, porque en nosotros no está el dudar de lo que las personas van a hacer, sino está en nosotros ayudarlo. Si después pasa, porque a veces esa pregunta viene porque hemos visto personas que por un susto vienen entre comillas, vienen al Señor y están un tiempo y después cogen y se van. Pues ahí uno sabe, pues no eran del Señor entonces. Pero no está en nosotros en juzgar eso. El Señor va a tener la oportunidad de
trabajar con ellos como a Él les plazca. Amén. A nosotros está de no glorificarnos, gozarnos con lo que hemos visto, no empezar a dudar. Amén. Pero pues eso fue lo que tenía en la mente dando Amén. vuelta, que yo decía, pero es que a veces uno le tira la toalla, no le tira la toalla, uno le quiere meter tantas, pero los fariseos, que esto, lo Sí, otro, lo juzga severamente. pero a veces uno dice, espérate, pero Me parece que eso es un punto bien importante que trae Lorimar, y te agradezco el punto, ¿verdad? Porque hay que arrojar luz sobre lo que estamos nosotros leyendo, sin la intención de justificar el parecer de los fariseos, pero si miramos la humanidad que hay en ellos, tanto como en nosotros, yo no dudaría de que allí habría algunos puertorriqueños, ¿verdad? Cuando digo puertorriqueños me refiero a los listos, quienes querrían hacerse aparentar que tienen una condición cuando realmente no tienen otra condición, lo que quieren es recibir el beneficio federal. ¿Están repartiendo qué? Entonces cuando, para ponerle el sellito de discapacitado al carro, entonces estoy lo más bien. Entonces cuando me bajo el carro, yo me acuerdo del suegro, que paz descanse, de momento se bajaba y Úrsula decía, él como que de momento empieza a cojear, y no cojeaba nada, ¿verdad? Para que no dijeran que no era, pues seguro. Si a mí me dicen, yo a veces digo, a mí me falta el sellito, y te dice, pero ¿cómo tú vas a justificar que tú eres incapacitado? Y es que la gente no ve lo que tengo aquí dentro del cerebro. Pues habría quien fuera un listo, pues los fariseos sabrían de ello. Ese sentido, ¿verdad? Podemos ver ese elemento, pero aparte de eso, pues los prejuicios que habría en ellos le llevarían a pensar que muchas personas pudieran ser de cierta forma cuando realmente no lo eran. Y aparte de eso, ellos entendían que estaban en la verdad. Y por más que se te insiste, o cuando se te insiste mucho sobre la condición de una persona, llega el momento de que tu mente lo acepta. Porque hay unas personas a quienes tú respetas y admiras, ¿verdad? No es el caso de esta iglesia, gracias al Señor, porque tenemos la palabra y este ha sido nuestro norte. Pero hay muchos lugares, lamentablemente muchos lugares, donde se para el líder de la iglesia y empieza a hablar por aquella boca y dice, y yo declaro salud para tu vida, porque la palabra dice que cuando tú lo pides tienes que pedirlo creyendo, porque el que duda es como las olas del mar, que he llevado y traído. Y entonces sigue por ahí y dice, por eso yo declaro sin dudar. Y ya presentó una premisa para sustentar lógicamente, racionalmente, la doctrina falsa del declarar. Si yo lo digo creyendo, teniendo fe, no es pecado, no es tentando a Dios, sino es demostrando la fe real que hay en nosotros, hermanos. Fíjense, estoy hablando y suena hasta bonito, pero no es escrituralmente correcto. O sea, la Biblia no lo sustenta. Entonces ese líder convence a los demás líderes y tiene un público cautivo. Y es como el virus. Hay uno solo, se contagian dos y de manera exponencial. Y hoy día está Facebook, está WhatsApp, está la radio, está la televisión. Y empezaron a declarar aquí en Ponce y llega a la conchinchina. Yo no sé cómo se declara en chino, pero es lo mismo. El efecto es lo mismo. Pues estaban los fariseos. Ese Jesús es un buscón. Ese Jesús lo que viene aquí es a usurpar la gloria de Dios. Ese Jesús es un blasfemo. Está montando y está convenciendo a gente para que digan que él hizo y que dejó de hacer. Fíjense. Y aquí pues, el año que viene el periodo, la época de las elecciones. Y ya usted escucha las caravanas y empieza la gente a chismear respecto a aquel candidato. Aquel candidato hizo esto malo, hizo aquello malo, es un corrupto. Y que si usted no oye las obras que van a realizar o las obras buenas que realizaron, usted lo que va a empezar a escuchar es todo lo malo que hicieron.
este martes está el asunto de el posible arresto de Donald Trump. Independientemente de lo que usted piense sobre este varón, hay un bando a favor y hay un bando en contra. Los que están en contra, arrojando lodo sobre ese varón. Y los que están a favor, justificando, aun cuando no supieran cuáles son los hechos, pues obviamente nos toca defenderlo. Y así es todo, ¿verdad? Pues los fariseos estaban en ese punto. Ellos eran quienes estaban en contra de Jesús, por lo tanto, habían creído internalizado y todo lo que veían respecto a él era negativo. Hermano Gerardo, ¿usted iba a comentar algo? Ajá. Sí. Había muchos del fondo, muy bien. Pues así es, para ese tiempo no faltarían los listos, ¿verdad? No estoy diciendo hermano Gerardo estaba de listo, pero le requerían tener el bastón. Yo he visto mucha gente que andan por ahí con el bastón así fue, o para señalar, andando lo más derecho, pero con el bastón por el lado. Pero el ejemplo dentro de lo que estamos explicando tiene que ver con aquellos quienes en aquel tiempo no faltarían, quienes estaban buscando que les dieran dinero porque se les tenía que ayudar a los que estaban en necesidad. Y era más fácil recibir sin tener que trabajar que tener que realmente sudar para poder sustentarse. O sea, hoy se da, en aquel tiempo ciertamente se daba. La última porción la leyó mi hermano Pablo también, yo la voy a volver a leer para repasarla. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, pues le has visto, le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Él vio al Salvador del mundo. A ver, perdemos de perspectiva, ¿verdad? Qué tremenda bendición. Y el Señor dice que nosotros somos más bendecidos porque no vimos y creímos. Si es que creímos. Esa es la parte importante, ¿verdad? Porque es el que cree. No es el que crea, el que cree. Ese será hecho hijo de Dios, ese será salvo. El que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hoy día hay muchos quienes pudieran estar haciendo algún tipo de ademán para aparentar que realmente creen. Y ustedes perdonen que yo insista en esto, porque no es que yo dude respecto a lo que nosotros creemos, pero es bien importante mantenernos humildes, porque hay ciertas cosas respecto a nuestra vida que muchas veces pudieran demostrar algún tipo de intermitencia. Y si ese es usted, que lo más seguro todos nos podemos identificar con eso, pues tenemos nosotros trabajo que hacer todavía. Realmente el Señor tiene trabajo que hacer. Cuando yo digo intermitencia, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que usted anda en pecado, pero sí pecamos. Y todos los días pecamos. Y no vamos a entrar en el micro detalle porque el pecado de cada uno es distinto. ¿Verdad? Hay quien puede que de momento se le haga difícil controlar la lengua. Dice la palabra que si usted, el que controla su lengua es varón perfecto. Pues hay instancias en las cuales nosotros hablamos y aunque no tuviéramos la intención, de momento dijimos algo y ay. Yo me vacilaba a mi mamá, ¿verdad? Porque ella en muchas instancias decía, que Dios me perdone por lo que voy a decir. Yo dije, mami, si tienes que decir que Dios te perdone, no lo digas. Pídele perdón a Dios porque siquiera lo consideraste. Y ya, vamos a dejarlo ahí. Pues eso es así, ¿verdad? Pero mami
lo decía, ¿verdad? Ella está con nosotros. Ella no la he escuchado decirlo hace mucho tiempo, pero era algo que yo me la vacilaba. Decía, mami, si tienes que pedirle perdón a Dios, mejor no lo digas. La realidad es que muchos de nosotros pecamos de esa manera. Llega el momento en que decimos algo y nos damos cuenta que la intención no era mala hasta que lo dijimos. Cuando lo dijimos, aunque la intención no fuera mala, nos damos cuenta que no lo debimos haber dicho. Porque el impacto que tiene en el otro puede que sea adverso y no le sea de bendición. Y la comida y qué sé yo, que a veces aquí nosotros vacilamos, ¿verdad? No se debe comer cerdo. Amén. De esa manera sobra más para mí. Y es broma, sin embargo, y obviamente aquí pues no hay ningún problema. Algunos de nosotros hemos decidido comer ciertas cosas o dejar de comer ciertas otras cosas por cuestiones de salud. Y sabemos que no hay pecado en lo que usted come, ¿verdad? Pero si usted sabe que lo que usted está comiendo le hace daño y por ende pudiera dejar de ser de bendición para otro, entonces yo creo que hay algo de pecado ahí, ¿verdad? Sin querer provocar algún problema. Si yo sé que yo tengo diabetes y que a mi esposa le provoca malestar que yo no vele mi dieta, entonces yo debo tener cuidado con lo que consumo, ¿verdad? Yo estoy mirando para allá, pero no estoy refiriéndome al hermano Millo. Pero yo estoy hablando del hermano Millo, ¿verdad? Porque se me hace más fácil señalar hacia él, pero en el caso mío, ¿verdad? Yo padezco de arteriosclerosis y yo estoy medicado para eso, ¿verdad? La ley IPA me permite yo decirlo porque tiene que ver conmigo mismo. Ahorita fallé, pero el hermano Millo me puede demandar. Pero quien padece de arteriosclerosis, colesterol alto, no debe estar consumiendo alimentos ricos en colesterol. Por eso es que yo he decidido no comer cerdo. He decidido no comer carnes rojas. De hecho, no comer carnes porque eso pues va en contra de mi salud. Hay otra condición, ¿verdad?, que tiene que ver con la arteriosclerosis, pues que ha alterado aún más mi salud. Que cada año tengo que ir a hacerme una radiografía, una tomografía computadorizada, un CT scan, para verificar cómo anda eso ahí, porque si eso crece, puede que llegue el momento en que uno está shut down y vemos a Cristo antes que ustedes. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Pues yo tengo que cuidarme por amor al Señor, que me ha encomendado un ministerio y me ha encomendado una familia. Si yo no cuido lo que yo como, pues entonces no estoy demostrando amor. Y eso en sí constituye pecado. Fíjese, y usted dice, pero eso es como que está bien extremo. Pues hay cosas, lo que estoy diciendo es que todos pecamos en muchas instancias en las cuales no nos damos cuenta. Y a veces nosotros hacemos una broma, yo no lo tomo personal, ¿verdad? Yo comento sobre el hermano mío porque yo sé que con el hermano mío tengo confianza, y con todos ustedes. Pero él no se va a molestar conmigo, creo yo. Y hago el comentario. Pero si yo hiciera algo que provocara que el hermano Millo cambiara su dieta y consumiera algo que le hace daño, yo estoy pecando contra mi hermano. Porque yo sé que eso le hace daño físico. Hermana Aida, usted iba a hacer un comentario. ¿A pescar con él? ¿Que van a pescar? ¿Ve lo que digo, hermano? ¿Ve? Entonces yo provoqué esta situación. Yo reconozco completamente que ha sido mi culpa, ¿verdad? Porque yo no he sabido administrar el diálogo, la discusión de la manera que realmente pudiera hacerle bendición. Perdone, pero que lo iba a decir como quiera. Ay, hermanita. Peca el doble. Ok. Pero él está ciego por culpa suya, usted dice. No puede ver azúcar porque como a mí me gusta el azúcar, entonces yo llevo dulce y él me dice que yo no puedo llevar aquí dulce
Exacto, pero lleva dulce. ¿Y usted no debe comer dulce tampoco? Yo sí. ¿Sí debe comer? Sí debe comer. ¿Le baja el azúcar? Ok, a ver. Ok. Bueno. Que le estaba cantando la canción esa, usted dice. Que le cantaba la canción esa. Sombras nada más. Mire, pero entonces usted ve, perdona que le haga esta entrevista aquí en público, ¿verdad? Usted está confesando su pecado delante de nosotros. ¿Usted reconoce los colores de los semáforos? Sí, todo eso sí. ¿Lo puede ver entre las estrellas esas que usted dice que ve? Sí, las ve. ¿Y puede reconocer la línea de las carreteras? Sí. Sí, pues, perfecto. Pero no puede perfecto, me está diciendo que lo que ve son estrellas. Sí, pero te veo. Entre las estrellas. Está bien. Está bien. Pero eso es prueba porque esa es la presión que está bien. Ok, está bien. Pues, vamos a regresar. Todo esto yo reconozco que ha sido mi culpa. Hermana Marsha, gracias hermanos por... Ha sido culpa mía, ¿ves? Está bien. Pero la hermana Angie no ha dicho nada, está calladita allí. Ah, bizcocho. Ah, está bien. Hermana Marsha. Muy bien. Sí. Correcto. Seguro. Es correcto. Correcto. Sí, sí. Y esto se ha interpretado mucho, y gracias por ese comentario, ¿verdad? A veces vamos al extremo y se le llama malo a aquello que realmente no lo es, y entonces provocamos a aquel que tiene completa libertad, que tal vez no está considerando cómo es que tú eres débil en la fe, en ese sentido. Me parece que eso es importante. Cuando Pablo dice, si el comer carne sería motivo para hacer pecar a mi hermano, no comeré carne jamás. Yo no creo que Pablo haya dejado de comer carne. Yo no creo que Pablo desde ese momento haya decidido no comer carne, sino no comer carne delante de aquellos quienes pudieran recibir esto, ¿verdad? Como una provocación, como un motivo para pecar, lo puedan ver como pecado. Y así sucede con muchas cosas, lo que bebemos, lo que comemos. Hay personas quienes se toman una copita de vino con la comida. No hay nada intrínsecamente, lo que usted se vaya a beber, no importa si es vino o lo que sea, cerveza o whisky, obviamente nosotros decimos esas cosas, hay que tener mucho cuidado, porque culturalmente beber no es que se bebe uno, es que hasta que estamos hablando en cursivo, entonces la gente está
se ponen ridículos, ¿verdad? Entonces hay gente que no necesita beber para ponerse ridículo, pero provocan a las personas y los llevan al pecado. Entonces todo esto que estamos diciendo es bien importante en el contexto de lo que vemos nosotros aquí, de la evaluación respecto a aquellos quienes estaban viendo lo que se estaba dando. Este varón vio al Señor Jesucristo, recibió la bendición de poder ver al Hijo de Dios y no se permitió ser influenciado por aquellos quienes querían ser piedra de tropiezo para todos los demás, independientemente de la razón por la cual ellos lo estaban siendo. Hay personas quienes son piedra de tropiezo y no se dan cuenta, porque ellos entienden que ellos están completamente en la verdad, porque son ciegos espiritualmente. Para ellos lo que viven, esa es la realidad, esa es la verdad. No han logrado ver apropiadamente. Vamos a ir a esta última pregunta. De esta manera yo creo que podemos cerrar, resumir lo que hemos estado hablando. 2 preguntas. ¿De qué manera este evento ilustra los pasos para recibir la salvación? Lo que vimos acá. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿De qué manera, cómo ilustra los pasos para recibir la salvación? Amén. Amén. Él estaba consciente de su propia condición, ¿verdad? Él era ciego y él sabía que era ciego. Él no andaba por ahí diciendo, yo puedo ver, y tropezándose contra todas las cosas. Y ese es el detalle. Hoy día hay mucha gente que andan espiritualmente ciegos y dicen que ven. Y andan tropezándose con todo espiritualmente hablando. No sé lo que dice el pastor. El Señor Jesucristo es el que viene a buscar a lo que anda perdido, ¿verdad? Y ¿a quién interrumpía? Que el hermano Pablo creo que estaba hablando, ¿no? Y 2 cosas. ¿Usted había tomado el micrófono? No, no, no. Exacto. El Señor se le revela, Él lo reconoce y le adora. Pues así es la salvación, ¿verdad? Los pasos para la salvación. Tenemos que reconocer el pecado intrínseco, subyacente de nuestra vida. Tenemos que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, aceptarle para salvación y adorarle. Y recibir la vida y la salvación también. Gloria a Dios. Amén. ¿No? ¿Y cómo resumirías de manera breve la enseñanza espiritual de este pasaje bíblico que hemos considerado aquí, del momento que el Señor divisa a este ciego hasta el momento que el ciego se postra delante de él para adorarle? ¿Cómo resumiríamos la enseñanza espiritual que hay ahí? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Espiritualmente hablando, eso es muy cierto también. Y desde el punto de vista positivo, es que no importa cuán difícil y terrible sea nuestra condición, Jesucristo puede sanarnos. Y este hombre le dio una escuelita a estos fariseos. Definitivamente. Él le dijo en el capítulo 31, él le dice que Jesús era un pecador, que no guardaba el día de reposo. Y entonces él le dice, bueno, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si ¿Alguno es temeroso de Dios? a ese oye. A ese oye. Le da una escuelita. Amén, amén. Estaba hablándole precisamente de la palabra de la cual ellos decían ser doctores, o de la cual ellos eran doctores, pero no la aplicaban. Adelante. Algo que me vino a la mente con lo que dijiste es que el que quiere ver no hay imposibilidad. Me vino a la mente que uno asume que el hombre tenía el ojo, o sea, que tenía la bolita del ojo donde tenía que estar. Hay cegueras, que son cegueras, sabemos que son cegueras físicas, pero me refiero a que es que hay niños que nacen sin ojos.
sea, que no tienen la estructura para, pues, Sí, para poder ver. para poder ver. No sabemos si era el caso de posiblemente por eso el Señor le puso el lodo, pero no importa si haya tenido los ojos y no pudiera ver, o no haya tenido los ojos, vemos como quiera el milagro que el Señor hizo, y va muy a tono con lo que mencionaste del que quiere creer, el que quiere ver verdaderamente, no le va a ser imposible. La obra Amén. del Señor el Señor va a poder obrar en la persona. Amén. Amén. Pues algún otro comentario, alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, alguna corrección. Mano Héctor ha estado bien calladito hoy. No sé qué está pasando aquí hoy. Para la semana que viene, hoy es el Domingo de Ramos. Semana que viene de Pérez. Hoy sería, se conmemora la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y el domingo que viene, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no vamos a estar hablando de la resurrección, vamos a estar hablando sobre la muerte de Cristo Jesús. Es el título de la sesión número 5, Jesús murió por mí. Y esto, ¿verdad? Bien importante, nosotros lo sabemos, pero tan importante, a ver, cuán hermosa es esa imagen. Decimos, pues el sufrimiento del Señor Jesucristo nos debe alegrar. Y usted dice, qué contradictorio y qué morboso suena eso. Pero Él nos debe alegrar, no porque nosotros nos alegramos de su sufrimiento. A mí me alegra, a mí me llena, cuando medito en ello, yo no puedo sino pensar que yo, sin merecerlo, fui objeto de la pasión de mi Señor. El Señor pensó en mí, en este que está aquí. O sea, pensó en cada uno de nosotros individualmente para ir a la cruz. Y Él estuvo dispuesto a sufrir la muerte más terrible y más asqueante de ese tiempo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Esto es importante, nosotros meditar en ello todos los días. Todos los días merece que pensemos en esto, y esto nos ayudará como hijos de Dios a cada día procurar ir mejorando, ir haciendo lo que el Señor requiere de nosotros. Jesús murió por mí, es la asignación, Juan capítulo 19. Amén. Les invito a que tengamos una palabra de oración y damos por terminado el estudio de esta manera. Señor, te damos gracias por la bendición de poder tener tu palabra, por poder estudiarla juntos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos quienes están aquí, por aquellos quienes nos acompañan a través de la tecnología y por aquellos quienes habrán de estudiar lo que hemos estudiado hoy en otro momento. Te pido, Señor, que tú perdones nuestro pecado, que nos ayudes a estar conscientes de las faltas que cometemos en tu contra, mi Señor, por los momentos en los cuales no somos de la manera que tú quieres que seamos. También alúmbranos y permítenos poder identificar cuando sí estamos haciendo lo correcto y danos el ánimo para siempre hacerlo. Danos el ánimo para procurar siempre mejorar y a darle lugar al Espíritu Santo en nuestras acciones, nuestras tomas de decisiones, nuestros pensamientos y nuestras palabras, mi Señor. Modula nuestro carácter para que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Ayúdanos ahora a estar atentos a tu palabra y a tu presencia en lo que resta del culto. Permítenos obrar conforme a lo que tú demandas de nosotros. Mira a nuestro pastor, Padre Santo, y gracias por él, por su familia. Lorian, mi Señor, bendícelo siempre. Te pedimos ahora que la palabra que tú le has dado para que predique sobre tu iglesia fluya de la manera que tú has predeterminado.
Bendice a tu varón siempre, mi Señor, llénalo de salud, llénalo de vitalidad, llénalo de sabiduría y dale mucho espacio, Padre Santo, para que pueda continuar viviendo la bendición de poder proclamar tu verdad en muchos lugares. Quédate con nosotros ahora, mi Señor, y ayúdanos a permanecer despiertos, atentos y en la actitud correcta durante lo que resta de culto. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Que Dios les bendiga.